Que el periodismo muerto no es ninguna novedad. Que esta muerte, que esta desaparición del oficio, al menos tal como lo conocimos muchos hace, pues en mi caso hace 33, 34 años ya, ha corrido paralela a una caída en barrera también, a un hundimiento de las condiciones laborales de los periodistas. Hablo básicamente en este caso de las condiciones económicas, así como de la solvencia económica de los medios, pues es también un hecho. Lo cierto y verdad es que las causas económicas, las razones económicas, la proliferación de una cada vez mayor cantidad de medios que ha corrido en paralelo a una, bueno, pérdida incluso o merma de la oferta publicitaria, ni siquiera es la misma tarta, es menos tarta, que hay que repartir para cada vez más medios, es, digo, una de las causas fundamentales. La otra causa, la principal, es la pérdida de calidad también, de formación de las nuevas generaciones de periodistas, su sumisión muy superior a la que teníamos hace 30 años al poder establecido, etcétera, etcétera. Esa creencia estúpida que tienen muchos periodistas, sobre todo políticos y económicos, de que su cercanía al poder, a ministros, a secretarios de Estado, a diputados o a dirigentes o directivos de grandes empresas, les hace ser parte de ese poder, de esa pomada, ¿no? Y sentirse uno más, o, en fin, actores del régimen, como también cuento en mi libro, Ver, Oír y Contarlo, de Sierra Norte Editores, estas y otras cuestiones, pues sin darse cuenta que no son más que meros instrumentos del poder, que en cuanto el poder deje de considerarles útiles, serán expulsados del Olimpo de los elegidos con una patada en el tafanario. Desde 2008, desde la primera gran crisis de este siglo XXI, que afectó también a otras profesiones, no solamente al periodismo, afectó a la construcción, afectó a otros ámbitos económicos, nada ha vuelto a ser igual. Este es un formato económico en el que nos centramos, por tanto, en estos aspectos. Ayer en La Retaguardia hice una larga exégesis sobre cuestiones morales, cuestiones políticas, cuestiones que tienen que ver con la integridad del alma humana y con esa maldita tendencia que tenemos todos o casi todos a corrompernos. Hoy digo, voy a hablar de esos mecanismos perversos. Yo prohibiría la publicidad, la institucional y la otra, los medios de comunicación. Fijaos. Y exigiría o establecería por ley, yo que soy un liberal y que no creo prácticamente en el Estado, por no decir nada, establecería que al igual que los partidos políticos, los medios se financiaran simplemente en función de su número de lectores o de sus suscriptores, en nuestro caso, que tenemos casi 1 millón de suscriptores, en nuestro canal de YouTube. Y veréis cómo se acababan las tonterías, las felaciones al poder, la sumisión, el periodismo de rodilleras y el periodismo también, que es el que más nos duele, de acoso, de señalamiento, y el periodismo de chivatos que señalan al disidente a medios como Periodista Digital, a medios como Que Diario, a medios como Libertad Digital, a medios como El Debate, The Objective, etcétera, para causar gracia al poder, para seguir siendo considerados los bufones oficiales del poder, a algunos les gusta que les traten como tales, y para recibir mejores condiciones. Fuera la publicidad, sobre todo la institucional, de los medios de comunicación, porque es una de las formas o una de las herramientas o de los instrumentos más eficaces que tiene el poder para controlarnos y taparnos la boca. Don Borja García, muy buenos días. Te saludo mientras me pongo el pinganillo. Hoy ha tocado hablar de periodismo. Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, estoy completamente de acuerdo contigo. El poder se ha dado cuenta que a través de la publicidad institucional, a través de las subvenciones y, en definitiva, a través de financiar a los medios de comunicación, pues pueden hacer que estos medios se desvíen de su función principal, que es fiscalizar el poder, para pasar a ser controlados por el partido que gobierna y empezar a usarlos como un aparato propagandístico más de sus intereses. Y al final, de esta manera es con la que construyen el relato. Hemos estado viendo cómo de un tiempo a esta parte han usado a los medios de comunicación de manera insistente, haciendo lo que se conoce como la ventana de Overton, intentando cambiar el concepto que tenía la opinión de la mayoría de las personas de lo que es la libertad de expresión, para empezar a inocular ese virus execrable, ese virus de odio, calificando todo lo que no está
alineado con las tesis fundamentales del partido, pues alinearlas como eso, pues como sicarios, como la máquina del fango, como propagadores de odio. En definitiva, han ido abonando el terreno para ir sacando de la función pública de estos medios de comunicación a aquellos periodistas y a aquellos medios que, pues efectivamente, pues son críticos con el gobierno, con un gobierno que está metido pues en temas de narcotráfico, como se está viendo de miembros altos cargos del PSOE en Canarias, con la familia, con su mujer imputada, con Ábalos haciendo ruta por los paradores como si fuese el Mick Jagger en una gira de los Rolling Stones, destrozando habitaciones. Tenemos al hermanísimo que también está imputado por 4 delitos. Ahora estamos viendo cómo para acabar con la causa del hermano han tenido que haber 5 dimisiones en el PSOE de Extremadura para conseguir que aforara a uno de ellos, que es el principal partícipe en la trama, cuando Pedro Sánchez hace no mucho decía que iba a acabar con los aforamientos, pero tanto a nivel estatal, Congreso, pero como también a nivel autonómico. En definitiva, lo que estamos viendo es cómo esa ventana de Overton pues, se ha ido moviendo hasta el punto de que ahora lo que se plantea es decir quién puede hablar y quién no. Y este es el primer paso, porque luego, una vez fallen, porque la gente va a seguir haciéndose las preguntas que además veo muy necesarias, como la que hizo Vito Quiles no sé, creo que fue en el día de ayer, preguntando efectivamente por esa trama de narcotráfico que afecta al PSOE en Canarias, pues empezarán a atacar las redes sociales y pues cada vez irán mermando la libertad de expresión hasta que solamente haya una única voz, que eso es lo que vulgarmente se conoce como fascismo. Así que estamos ante un peligro inminente contra la democracia, un peligro inminente contra la libertad de los ciudadanos y un asalto que debe ser parado de una manera incontestable por todo el conjunto de la sociedad, decir basta y que se puedan hacer las preguntas que se quieran. ¿Cómo ves todo esto al final? ¿Sabes para qué sirve este debate sobre el periodismo y los periodistas y este señalamiento y este acoso que promueven contra nosotros y protagonizan los medios más palanganeros, más en fin, generosos con el poder o de lo que llamamos algunos, la expresión es mía, lo del equipo de opinión sincronizada se lo pusieron, nunca sé quién fue el primero de los dos, Carlos Herrera y Rafa Latorre, a los medios oficiales. Yo, dentro de ese verbo y de esa soltura que me caracteriza, pues prefiero llamarles, y les bauticé como los medios de felación sincronizada. Digo que dentro de este debate que tenemos, por tanto, entre los que ejercemos el periodismo con libertad y los que se dedican a ser menos propagandistas, lo que queda opacado, y en el fondo esto le parece bien al gobierno y le viene bien al gobierno, es la miríada de casos de corrupción. Vamos a ver, porque en los últimos días hemos tenido más indicios, a la espera del informe de la UCO, que apuntan a Santos Cerdán como presunto recipiendario de comisiones por obra pública licitada o contratada gracias pues probablemente a los buenos oficios de muchos intermediarios, como presuntamente podría ser él, por grandes empresas constructoras con el gobierno de España. Hemos tenido a una nueva imputada o a una nueva investigada, en terminología antigua, imputada. ¿Cuál es la señora Isabel Pardo de Vera? ¿Por qué? Porque era responsable de Adif cuando se contrataban las putas que le parecía bien al señor Ábalos para puestos de trabajo por los que cobraban pero los que no iban. Tenemos a un tío muy importante del PSOE en Canarias, un tío que fue presidente o vicepresidente del Parlamento Canario, un tal Matos o Mato, coño, que no está judicializado el asunto, pero del cual se han conocido unas conversaciones o unos vínculos con un tipo, con un libanés que se dedica, según parece, al narcotráfico, porque creo que está incluso en prisión por ello, y el tío con un desahogo de puta madre da ruedas de prensa y hace declaraciones descojonado de la risa, diciendo que tiene el respaldo de su secretario, de su vicesecretario o su secretario de organización, por cierto el mismo Cerdán, al que me acabo de referir. Bueno, de Ábalos, de Coldo, de Begoña Gómez, que lleva 5 meses en paradero desconocido, ya ni hablamos. Bueno, pues claro, mientras hablamos de unas cosas, no hablamos de otras. ¿Qué opinas de la deriva que está tomando todo esto, Borja? Pues me parece una deriva muy peligrosa, porque además lo que señalaba estos de medios de opinión sincronizada se puede ver en el día de hoy de una manera muy clara.
tanto el Partido Socialista como la cadena SER, como La Sexta, han sacado casi a la misma hora un artículo en el que repetían las mismas palabras. O sea, hablaban de sicarios, hablaban de propagadores de odio y sobre todo lo que hablaban era de intentar de alguna manera acallar esas voces. Lo que no se dice, por ejemplo, es que porque además les acusaban de ser periodistas sin título, cuando Vito Quiles tiene el título, José Cárdenas tiene el título. Es decir, la mayoría de estas personas que son críticas con este gobierno, porque hay que serlo, porque lo que está pasando es muy grave, tienen el título de periodismo, pero quien no lo tiene es el director del diario.es, que no ha acabado la carrera. Lo que tampoco se dice es que Isabel Pardo de Vera, que está imputada, que es la que contrató, a la que encima los medios de comunicación llaman la novia de Ábalos. Señores, si le pagas a una mujer por estar contigo, perdónenme, pero esa no es tu novia. Pues esa Isabel Pardo de Vera es la hermana de la directora del diario público, Ana Pardo de Vera. Un diario que entenderán que en este caso pues no va a ser demasiado, o sea, va a ser muy indulgente con el caso. En definitiva, lo que estamos viendo es un ataque a aquellos medios que están intentando ahondar en la verdad. O sea, ver todos los casos de corrupción, destapar todos los casos de corrupción que están sucediendo en las más altas esferas del Partido Socialista. En la familia del presidente, la mano derecha del presidente, altos cargos de comunidades autónomas, enchufismo, o sea, es decir, una cantidad de cosas, por no hablar de que este gobierno ha incumplido su mandato constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado porque saben que es ingobernable el país tal y como está ahora mismo repartido el Parlamento. Pero lo más grave es que el Partido Socialista, lejos de aquellas teorías que dicen que van a adelantar las elecciones, no van a adelantar las elecciones porque tiene tantos casos abiertos a nivel judicial que la única manera que tienen de salvarse es seguir en el poder para emponzoñar esos procesos de la manera que sea. Así que lo que vamos a ver a partir de ahora es una deriva todavía más violenta, todavía más reaccionaria contra todo y contra todos, solo para salvar su cabeza y para seguir un poco en el poder y, aunque sea, salvar a todos aquellos imputados, familiares, esposas, amigos. En definitiva, lo que estamos viendo es un ataque a los medios de comunicación para intentar silenciar las voces que están destapando todos los casos de corrupción que harían caer a cualquier gobierno decente. Está meridianamente claro. Y mientras tanto, vamos a rematar simplemente con un asunto económico que me está interesando estos días, Borja, cuál es que se consuma, iba a decir el golpe de mano de Garamendi, por Dios, esto se va a entender muy mal, y aquí sí que no lo voy a decir en el mismo sentido en el que hablo de otro tipo de golpes perpetrados desde las instancias del poder político. Digo que finalmente aunque sea por un escasísimo margen de votos, la candidata, una señora de Valladolid a la que no conoce nadie, de Garamendi, pues ha ganado en las elecciones para renovar la presidencia de CEPIME, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, frente al señor Gerardo Cuerva, al que, bueno, pues muchos simplemente observábamos que por ser amigo de Ayuso y por ser un tipo crítico con las posiciones gubernamentales, se quería descabezar de una organización que representa nada más y nada menos que a un entramado tan importante como las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean más del 95% de los puestos de trabajo en España. ¿Cómo está el pescado en las organizaciones empresariales, Borja? Y no te quiero meter en muchos líos, llega hasta donde quieras llegar, pero simplemente constato de cómo permea el poder político y la intromisión política y gubernamental, y en este caso socialista, incluso pues hasta los sindicatos va de suyo, ¿no? Los mal llamados sindicatos de clase decimonónicos que seguimos padeciendo y alimentando a toda esta gentuza con nuestros impuestos. Pero hombre, que también llegue esa influencia a interferir pues en la dinámica de las organizaciones empresariales, pues no sé yo si es lo más sano democráticamente para la cuarta economía de la eurozona, Borja. Hombre, el Partido Socialista se ha dado cuenta que la mejor manera de que su relato no se caiga, porque al final su relato es un castillo de naipes, simplemente hay que ver los datos para darse cuenta de la situación catastrófica de ruina en la que nos encontramos. O sea, apuntabas lo de la CEPIME, pequeñas y medianas empresas. Solamente en el año pasado se destruyeron más de 100.000. Solamente en varios trimestres del año pasado se destruían 1.000 autónomos al día durante trimestres enteros. Es decir,
Y aparte, si ahora se ha dado la casualidad que desde hace un par de meses en España hay más funcionarios que trabajadores autónomos. Pero es que voy más allá. Es que hacía tan solo 10, 12 años, entre el 30 y el 40% del dinero que había en circulación en la economía española era dinero procedente de las arcas públicas. Hoy nos encontramos en un 70%. Es una locura. Y la única manera que tienen de que estas cosas no se sepan y de que la gente esté de alguna manera sentada en su casa y no salga a la calle a protestar, pues es controlar a estas organizaciones. Lo hemos visto con los sindicatos de la Gamba y el Bogavante, que ante la crisis absoluta en la que nos encontramos, donde los niveles de pobreza, donde más de una de cada cuatro personas, porque recordemos que estaba el riesgo de pobreza y exclusión social, está en España anclado entre el 26 y el 27%, es decir, una de cada cuatro españoles está en riesgo severo de pobreza. Esos son unos datos que harían que cualquier sindicato saliese a la calle a protestar para que se mejorasen las condiciones. Pero lejos de eso, lo único que hace este gobierno es seguir poniendo palos en las ruedas, sobre todo los trabajadores autónomos, que el año que viene verán nuevamente incrementada su cuota, solamente por abrir la persiana, donde vemos cómo la presión fiscal es cada vez mayor, donde vemos cómo la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, donde vemos cada vez cómo llenar la cesta de la compra es más difícil y donde lo único que vemos es como el gobierno es súper eficiente quitando lonas que le molestan y parasitando instituciones como puedan ser los sindicatos o la CEPIME. Está meridianamente claro. Don Borja García, muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Gracias sobre todo, como siempre, por ser tan valiente en tus análisis y por dedicarnos estos minutos. Borja García, nos vemos la próxima semana en Generación Euro. Hasta la semana que viene, Eurico. Un abrazo grande, Borja. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis. En unos minutos, la retaguardia que hoy, como ayer, viene calentita, ya lo veréis.